Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchísimas gracias por acompañarme. Con este video quiero dar inicio a una nueva sección en el canal. Cada día recibo mensajes en donde me preguntan, me piden ayuda para algún problemilla que tienen en casa relacionado con el tema de la limpieza. Como no puedo contestar a todo mundo, no llego a contestar lo que yo quisiera, pues entonces se me ocurrió que podía grabar la respuesta en video y subirla al canal por si a ti te está pasando algo parecido a lo que nos consulta la persona, pues también te pueda servir a manera de orientación. Yo sé que cada casa, cada persona es diferente, pero creo que en el tema de la limpieza nos movemos más o menos por el mismo lado. No sé cuánto tiempo durará esta sección, o sea, cuántos videos subiré, cuántos videos grabaré, porque todo depende de ti. Si a ti te gusta y si quieres participar. Es para mí muy importante saber si te gusta este tipo de videos para continuar con ellos o no. Házmelo saber, por favor, aquí abajo en la sección de comentarios. Quiero agradecer a Gabriela, que es la persona que me hizo el favor de enviar su consulta por video y que ahora les comparto. Vamos a ver qué es lo que nos cuenta. Hola Rosa, ¿cómo estás? Mira, estoy aquí en mi cocina y quiero contarte que, bueno, es el área de limpieza de la casa que más trabajo me cuesta y que menos me gusta hacer. Principalmente trato de que esté siempre recogida como ahora lo ves y de que esté más o menos todo limpio, pero tengo el problema con el cochambre, principalmente en esta zona y en toda esta zona de la campana. También las cosas que están cerca, pues siempre se llenan de cochambre, aunque yo todos los días limpio la estufa, pero aún así todo se va llenando de cochambre. También las cosas que tengo de adorno ahí arriba, pues se van llenando de cochambre. Entonces, yo lo que quería era pues pedirte que me digas cómo lo puedo hacer de una manera más sencilla y más rápida, porque el día que me pongo a la cocina pues son horas y horas y horas y no tengo tiempo de estar en eso porque tengo mi trabajo. Mis hijos ya son mayores y pues ellos están en sus actividades, no pueden estar tampoco por esta labor. Así que bueno, pues espero me puedas dar un buen consejo y pues muchas gracias. Muy bien, Gaby, permíteme que te conteste por partes. Primero voy a dar respuesta al tema que me dices de la grasa, que se te ensucia la pared, la campana y todo lo que tienes alrededor cuando estás cocinando. Algunos alimentos son más propensos a salpicaduras o derrames. Las salpicaduras, sobre todo cuando estamos haciendo cosas fritas. Cuando estamos friendo alguna cosa, pues ya ves que salta y nos ensucia todo allí alrededor. Venden unos accesorios que van muy bien para estos casos. Aquí tienes esta imagen. Este redondito se pone encima de la sartén para evitar salpicaduras. Este forma una barrera que recibe las salpicaduras directamente. No van a parar a tu pared ni a nada de lo que tienes por allí alrededor. Después lo metes a lavar en el lavavajillas. Si lo quieres adquirir, tienes el enlace en donde lo puedes comprar en la caja de descripción. Si tú me dices que no lo quieres, que no tienes manera de conseguirlo o simplemente que no quieres nada más en casa porque ya tienes muchas cosillas, pues bueno, no pasa nada y puedes hacer lo que hago yo. Yo siempre tengo a mano un trapito húmedo y con esto voy limpiando cuando algo salpica o se derrama. Nunca permito que se forme una costra, que la mancha se reseque y se vaya formando allí una costra que después tengo que rascar y esto nos entretiene más, nos da más trabajo. En cambio, si tenemos un trapito a mano, podemos retirar al momento, quitar la mancha, como siempre te digo en fresco, es más fácil. También vamos a aprovechar el vapor que se genera cuando estamos cocinando. Vamos a aprovechar que la grasa que pueda haber o cualquier tipo de manchita está reblandecida debido al vapor que ha generado los alimentos. Cuando tú termines de cocinar, retiras la sartén o la olla o bien la tapas para que no le vaya a caer nada. Pasas el trapito por toda la parte exterior de tu campana y también por la pared. Así se
había alguna mancha, la vas a retirar y nunca tendrás ni la pared ni la campana sucia. Te será muy fácil darle el mantenimiento. Esta es una solución súper fácil, muy sencilla, pero sobre todo que funciona muy bien. Después, una vez al mes o bueno, dependiendo lo que a ti se te llegue a ensuciar debido al tipo de alimento que suelas cocinar, después retiras el filtro y lo metes a lavar directamente en el lavavajillas. Yo suelo hacerlo una vez al mes y mi campana, la verdad, nunca está sucia. Ahora, en el tema que me comentas que tardas mucho tiempo, que estás cansada, que te entretiene demasiado cuando toca limpiar la cocina, lo que yo he podido notar, ahora que nos pasaste la imagen de tu cocina, es que tienes mucha cosita y es lo que te puede dificultar la limpieza. Piensa si realmente es necesario tener tanta cosa al lado de donde estás cocinando. Si hace falta tener, yo sé que estas piezas que tienes encima de la campana se ven bonitas y las tienes a manera de decoración, pero realmente, Gaby, te hace falta tener todas estas pequeñas piececitas. Esto, la verdad, es que te dificulta la limpieza, además de que es una zona, es un punto muy sensible para atraer la grasa, por lo cual tendrás que limpiar la campana y además cada pieza decorativa, porque si no se te llenará de cochambre, como comentas, se te llenará de grasa y de eso que la tocas y está hasta pegajoso. Yo te recomendaría tener una o dos piezas que sean muy fáciles de quitar y pasar enseguida el trapito, así como te comentaba, cada día. Al lado de la vitrocerámica veo que tienes también unas cuantas cosas. Es necesario que lo tengas allí. ¿Por qué lo tienes allí? Busca otro lugar. Tal vez me vas a decir que no tienes dónde ponerlo, pero yo creo que sí. Lo único que necesitas es reubicar las cosas. Aquí te dejo una idea de lo que puedes tener a mano. Este tipo de objetos, este tipo de utensilios, conviene tenerlos muy cerca, porque cuando estás cocinando, pues lo estás usando constantemente. Además que como lo usas, lo lavas y lo vuelves a dejar en su sitio, no notarás que te quite tiempo de limpieza. El papel no te recomiendo que lo tengas tan cerca de la vitrocerámica porque cuando estás cocinando es muy fácil que se te pueda ensuciar. Retíralo, busca otro lugar. Venden ya unos accesorios de pared o incluso para la mesa para que esté de pie, pero muy bonitos que puedes lucir en otro lugar, que lo tengas tan cerca de la vitrocerámica. Ahora, en la estantería tienes muchas botellas, Gaby. Te hace falta tener todas las botellas allí puestas. ¿Por qué las tienes? ¿Te gusta cómo se ven? ¿O por qué tienes tanta botella? Yo creo que la estantería la puedes también reacomodar. Si me dices que tampoco tienes lugar para la botella, pues vamos a ver qué sacamos de algún cajón o de algún gabinete y lo pongas tú en la estantería y quites las botellas de allí. Las botellas yo sé que te dan mucho trabajo para limpiar porque tienes que quitar una a una, después limpiar la estantería, o sea, tienes que limpiar cada botella porque si no, imagínate que sería muy incómodo que si tienes algún invitado, sirvas con una botella que pueda sentirse pegajosa de grasa. Te recomiendo que quites lo más que puedas. Cualquier cosa que esté expuesta en la cocina es normal que se te pueda llenar de grasa. Quedan más protegidos si lo tenemos en algún cajón o en algún gabinete. Vamos, como te digo, si me dices que no tienes espacio, yo creo que sí. Por ejemplo, puedes sacar algún recipiente de ensalada, algún tazón grande, bonito, que luzca bien y que sea algo de uso constante. Así, al igual que los cucharones que tienes cerca de la vitrocerámica para cocinar, igualmente como lo vas usando continuamente, lo usas, lo lavas y lo vuelves a poner. No es algo que te quite tiempo de limpiar. Puedes también tener alguna olla bonita, una olla grande que suelas usar con frecuencia. Y las botellas pasarlas a este otro sitio. ¿Te hace falta tener todas las tazas colgando? ¿Por qué las tienes allí colgando? ¿Te gusta cómo se ven? Yo creo que puedes quitar las tazas, ponerlas en un organizador para tazas que venden unos muy bonitos. Aquí yo te dejo también una imagen y de igual manera les estoy dejando el link de la tienda de donde yo he tomado la imagen. No es porque yo venda, gane comisión ni nada por el estilo, sino porque como estoy tomando imágenes de estas tiendas, pues al menos tengo que dejar el link de donde yo estoy tomando estas fotografías.
Bueno, pues tienes unos organizadores de tazas que se ven bonitos y los puedes tener también allí mismo en la estantería o en un lugar de la mesa que no te ocupe mucho espacio. En su lugar, yo pondría unas buenas unas sartenes bonitas de diferentes tamaños y que sean las que más use. Las tienes también a mano y de igual manera, como es algo de uso constante, no te quita tiempo de limpieza. Lo demás, pues ya no he visto cómo lo tienes organizado, pero sería interesante, Gaby, que tú te pongas en tu cocina y la observes detenidamente y pienses por qué o para qué necesitas tener cada pieza que veas, que tengas a la vista. Piensa si puedes cambiar de ubicación algunas cosas para no tener objetos que te entorpezcan la limpieza. Pues esta es una pequeña aportación de mi parte, Gaby. Espero que la explicación haya sido clara, espero haberme podido explicar claramente para que tú veas cómo puedes reorganizar tu cocina y te sea más fácil limpiarla. Si quieres participar, envíame tu consulta a mi página web. Aquí te dejo la dirección y también te pongo el enlace directo en la caja de descripción. Entras, te registras, le das clic a una pestañita que pone videos y allí subes el video que te hayas grabado con tu consulta. El video no debe de ser muy largo, por favor que no dure más de 2 minutos, máximo 2 minutos y grabado en horizontal, es decir, con el teléfono de esta manera, así, no así, porque si no se corta por los lados. Tú te grabas un selfie explicándome cuál es tu situación. Que no sean, por favor, consultas muy específicas. Por ejemplo, no me preguntes cómo quitar una mancha de pegamento sobre fieltro, porque son muy especiales. Yo prefiero que me hagas preguntas más genéricas para que puedan servirle a más personas. Por ejemplo, si tienes problemas de cómo limpiar el baño, pues me explicas cuál es tu situación. O si me dices, llego tarde a casa y no me da tiempo de cocinar, pues también te puedo dar algunas ideas. No lo sé, dependiendo cuál sea el área de la casa o el tipo de limpieza que te está generando más estrés. Cuéntamelo, yo con todo gusto lo veré y trataré de darte una respuesta que te sea de ayuda. Cuéntame qué te parece este video, si te ha gustado, si prefieres que sigamos con otro tipo de videos, no lo sé, tú puedes marcar, puedes irme dirigiendo qué tipo de contenido es el que quieres ver, claro está, todo relacionado con la limpieza, la organización de casa, yo estaré encantada de complacerte. Escríbeme, déjame tu comentario por favor aquí abajo en la sección de comentarios. En la página web tendrás más información al respecto de los videos. Ahora sí, me despido. Muchísimas gracias por tu compañía y hasta la próxima.